A ver, Lucio Di Matteo, aumento del precio del boleto de colectivo. Sí, para que agarre ese colectivo y no se te escape como la señorita se le escapa a Néstor Dib, ¿no? Nuevas tarifas... Las deja escapar, no se le escapan. Y yo vi que la mayoría me parece que salían corriendo. Está comprometido. Sí, ninguna tomó su proposición de ir a la pileta. De todas maneras, vieron que con este calor está la paradoja de la pileta, ¿no? ¿Cuándo es que tenés más ganas de meterte? Cuando más calor hace. Y no podés por el sol, porque si no tenés que ponerte un bronceador y un protector, pero bueno, cosas que pasan. Subió el precio del boleto colectivo, mejor dicho, sube el 1 de enero, es una suba del 66% en Capital Federal, sigue siendo de todas maneras más barato que en ciudades del interior del país. Los colectivos van a ser más caros, decíamos, a partir del miércoles próximo, cuando comience el año. Sin cambios en el boleto escolar y boleto estudiantil, esto me parece importante. De todas maneras, esto obviamente se aplica en época escolar y estudiantil, que va a comenzar fin de febrero, principio de marzo. Esperemos que comience, ¿no? Fin de febrero, principio de marzo. Y la tarifa social va a tener un 40% de descuento sobre... Perdón, quise hacer esto. Va a tener un 40% de descuento sobre la tarifa plena. Ahora le vamos a decir cuál es. ¿Cómo quedan las tarifas? Les decía, boleto mínimo capital... Capital Federal 2.50, mejor dicho, Capital Federal y Gran Buenos Aires, porque son, según dice el decreto, colectivos que responden a la jurisdicción nacional. Este 2.50 es comparable contra el 2.50 de Mendoza, que prontamente va a ser 3 pesos, 3.60 en Rosario, 4.10 en Córdoba, 4,75 en Santa Fe de la Veracruz o Santa Fe Capital. Lo que pasa es que, claro, estaba 1,50, ¿no? Si vos tomás la comparación, decís subió 66%. Si tomás contra otras ciudades, está más barato. Este es el precio con sube, este es el precio sin sube. Lo que ocurre es que el precio sin sube habitualmente duplica más 5 o 10 centavos el precio con sube. Hoy la mayoría de la gente tiene sube. Y la que no tiene, yo le diría que vaya a sacarla. ¿Cuántas tarjetas sube se han expedido? Sé que son más de 3 millones. El número exacto no lo tengo. No, creo que más de 7, 8 millones. Hoy la mayoría de la gente tiene tarjeta SUBE. De hecho, vos antes, por ejemplo, veías en colectivo que alguno decía SUBE, alguno decía con moneda. Hoy todos prácticamente dicen SUBE. Y la verdad no es tan difícil de conseguir. Hoy te la cobran, creo que son 15 pesos el valor. Pero la verdad que si vos comparás, por ejemplo, un viaje mínimo que te ahorrás 2 pesos con 50, ya se paga sola. El viaje mínimo es de 0 a 3 kilómetros. No habla la tarifa, no habla el decreto de secciones. Viste que a veces los colectiveros te dicen, no, pero 1.50, ¿cuánto vas? 4 paradas. No, pero ¿sabes qué pasa? En la próxima cambia la sección. Yo la verdad lo que le dio en el boletín oficial no habla de secciones, con lo cual 0 a 3 kilómetros es 0 a 3 kilómetros, digo, desde donde te subís hasta 30 cuadras. Esa es la más barata, 2,50. De 3 a 6 kilómetros pasa de 1,60 a 2,70, sin sube ya es 5,50, ya es un poquito más del doble. De 6 a 12 kilómetros, que creo que quizás sea uno de los recorridos más habituales en Capital Federal, de 1,70 a 2,85. Esto rige para Capital Federal y para Gran Buenos Aires, no solamente para Capital Federal. Y ya de 12 a 27 kilómetros es colectivo urbano e interurbano. Así dice el decreto, así de fácil y sencillo. Urbano e interurbano pasa de 2,35 a 3,90. Fíjense ustedes en el detalle miren este número. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a guardar la monedita de 5 centavos? ¿Cuánto hace que no ve una monedita de 5 centavos? Yo la verdad hace bastante, ni hablarlas de 1 centavo. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo pagar con SUBE, porque es más barato y porque te libera de la dictadura, de las monedas, de que o pones 3 pesos, por ahí te devuelve 10 centavos, por ahí no te devuelve nada la máquina. Digo, la verdad conviene pagar con SUBE. Y más de 27 kilómetros pasa de 2,70 a 4,50. Por ejemplo, esto no rige para el recorrido La Plata-Buenos Aires, porque seguramente no son servicios de jurisdicción nacional, pero sí lo que es Capital Federal y todo Gran Buenos Aires, porque, repetimos, son servicios urbanos e interurbanos de jurisdicción nacional. Ahora, ¿quiénes tienen tarifa social? Los que ustedes imaginan, pero vamos a repasarlo. Jubilados y pensionados tienen tarifa social, empleadas domésticas, claro, si están blanqueadas, ¿no?
Si no, decíamos, blanquearlas cuesta creo que 135 pesos por mes. Es muy sencillo el empleador. trámite además. Es fácil. Es muy fácil, se puede hacer por internet. Y es barato. Y la obra social de las empleadas domésticas, la verdad que ha crecido mucho, ha mejorado muchísimo. Tienen muchas prestaciones médicas realmente. Y el empleador, el que blanquea, tiene que pagar una cifra muy chiquita. Además lo deducís de ganancias. Lo deducís de ganancias, sí. O sea, realmente no tiene sentido no blanquear a tu empleada doméstica. A veces el empleado doméstica te dice, no, mirá, yo prefiero que me pagues un poco más en negro. Pero igual le podés pagar en blanco y la diferencia. No, lo que puede pasar, ¿sabes qué? Por los planes sociales. Claro. Si tienen un empleo registrado en blanco, se quedan sin el plan social o el subsidio. Sí, pero así es. Y que te pidan por eso. Eso puede pasar. Pero si vos la blanqueás, bueno, el empleado doméstica puede pagar el colectivo más barato. Quienes cobran asignación universal por hijo también pagan el colectivo más barato. Incluye quienes cobran asignación... ¿Cuánto pagan ¿Cuánto está ese boleto? La tarifa social. Ahora te la muestro, pero primero decimos quiénes son. Asignación universal por hijo incluye a quien cobra asignación universal por hijo por embarazo, que es a partir del tercer mes de gestación, ¿no? Jefes de hogar y excombatientes de Malvinas. ¿Cuánto pagan? La pregunta que hacía Claudio, la más lógica, obviamente. Y acá está. ¿Cuánto sale la tarifa social para jubilados, pensionados, empleada doméstica, quienes cobran asignación universal por hijo y excombatientes de Malvinas? De 0 a 3 kilómetros, que sale 2,50, estas personas pagan 1,50. De 3 a 6 kilómetros sale 1,62. De 6 a 12 kilómetros, 1,71. Y bueno, y a partir de ahí, fíjate que son tarifas mucho más reducidas, ¿no? Para quienes pagan tarifa plena, un economista hizo una cuenta que decía que en ningún caso supera el gasto adicional los 100 pesos por mes. Con lo cual me parece un gasto absorbible. Nunca es simpático un aumento de ninguna tarifa de ningún tipo, pero insistimos con el argumento real y comprobable de los datos, que el 2,50 mínimo de Capital Federal es 3,60 en Rosario, 4,10 en Córdoba. Y bueno, 2,50 en Mendoza, que pronto va a ser 3, bueno, y mucho más en otras provincias. Así que bueno, aumentó el boleto del colectivo, mejor dicho, aumenta el 1 de enero el boleto colectivo y estas son las tarifas que acabamos de mostrarle. Lucio, ¿y esto es por quita de subsidios por lo que tenía el servicio de transporte? Sí, en realidad, si vos incorporás más tarifa, se supone que vas a gastar menos en subsidios, lo cual también es una de las medidas más largamente pedidas. En principio la quita de subsidios es una medida que pedían los más ortodoxos y después la fue pidiendo cada vez más gente porque la verdad que los subsidios se llevan gran parte del presupuesto nacional. Si hay más tarifa, seguramente el Estado va a gastar menos en subsidios para que básicamente los colectivos reciben subsidio por gasoil. Reciben subsidio para que el gasoil, para cubrir la diferencia entre el costo del gasoil y lo que cuesta cada pasajero. Desde la UTA, Juan Manuel Palacio no, pero desde la UTA, creo que Roberto Fernández, dijo que si la tarifa fuera plena, el colectivo tendría que salir más o menos 5 pesos. Obviamente una cosa es subsidiar si sale 1,50, otra cosa es subsidiar menos si sale 2,50. Pero bueno, así han quedado las tarifas. La repasamos, porque esto era para gente con planes sociales. Me parece que te agarró un revival de la década del 90, Lucio, con Juan Manuel Palacio. No, sí, no, por eso, que creo que, no sé si, bueno, Roberto Fernández es quien lo dijo. ¿Te acordás cuando formaban el MTA con Moyano, Débora? El movimiento del transporte de trabajadores argentinos. Bueno, eran gremialistas combativos por ese entonces. De 0 a 3 kilómetros, 2,50. De 3 a 6 kilómetros, 2,70. De 6 a 12, 2,85. Es muy poca la diferencia, ¿no? 20 centavos y 15 centavos más para la tercera sección. Y de 12 a 27 kilómetros, 3,90. Y acá ya salís de Capital, ¿no? Obviamente, más de 27 kilómetros, 4,50. Insisto con el dato, siguen siendo tarifas más baratas que otras ciudades del país, donde el PBI per cápita es mucho menor que Capital Federal y Gran Buenos Aires. También sirve para el subte, porque la verdad que cuando subió el subte dijeron, bueno, pasa de 2,50 a 3,50, mucha gente se va a pasar al colectivo con una diferencia de 2 pesos. El mínimo del colectivo es 1,50, el de subte 3,50. Bueno, se achica la brecha y se supone que alguna gente no va a abarrotar tanto los colectivos y puede volver al subterráneo, lo cual más o menos genera cierto tipo de equilibrio. Así que bueno, subió la tarifa colectivo, no sé si es una noticia linda, pero realmente tiene razonabilidad económica. Claudio, Débora. Gracias, Lucio. Gracias. Un placer. Títulos de las 10:30.